nuevas Mega Evoluciones, Teracristalización, Movimiento Z y Dynamax. Descubre Pokémon Mauve. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con los juegos que os gustan, con muchas novedades y buenas actualizaciones. Es por ello que había este juego con tantas funciones que siempre pedís que era obligación traerlo aquí. Bienvenido al misterioso territorio de Umbrosia, una región llena de desafíos y aventuras para los entrenadores Pokémon. En Umbrosia, tú eres un joven entrenador en Havenbrook, a punto de graduarte como un maestro Pokémon. Pero no todo saldrá como esperas. Tu objetivo es explorar la región de Umbrosia, desentrañar sus misterios y convertirte en el mejor entrenador y enfrentarte a los equipos malvados que amenazan la región. Prepárate para vivir nuevas y únicas aventuras en tu viaje como entrenador. Pokémon Maeve es un fangame de Pokémon en beta en inglés y francés, creado por Clesio TV. Contaremos con Mega Evoluciones, Teracristalización y cerca de 500 Pokémon disponibles para capturar de todas las generaciones. Y sí, como digo, actualmente está en beta 0.9 cuando yo le hago esta review, pero el autor está trabajando en la 1.0, que traerá la historia del entrenador, maestro y profesor, las tres. Actualmente contaremos con la historia del entrenador, por lo que habrá que esperar un poco más para ver cómo sigue la aventura, aunque contaremos con la primera región y obtener las 16 medallas y la Liga Pokémon. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así vas a poder estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews, y si llegamos al menos a 300 likes, habrá más sorpresitas, y si hay actualización también la traeré. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Maeve, que como siempre me enrollo mucho. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos más de 500 Pokémon diferentes, incluyendo Pokémon desde la primera hasta la octava generación. Lo mejor es que contaremos con nuevas Mega Evoluciones, Movimiento Z, Dynamax y Raids en la aventura, por lo que las batallas se sentirán muy epicardas. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada. Contaremos con movimientos y habilidades actualizados a las últimas generaciones. Tendrás acceso a una gran variedad de características avanzadas, como el rastreo de especies raras con un radar Pokémon, resolución de rompecabezas inspirados en las generaciones segunda y tercera, y más de 10 minijuegos entretenidos que desafiarán tus habilidades. Algo llamativo es que podremos construir nuestra propia ciudad, que no sé cómo funciona, pero se nota muy llamativo y tendré que probarlo en cuanto pueda. Sobre la duración tendremos bastantes horas de partida, ya que contaremos con la primera región y parte de la historia, la del entrenador. Tendremos que conseguir 16 medallas de gimnasio, que nos darán la posibilidad de pelear en la Liga Pokémon. En el futuro tendremos dos partes que se agregarán, que es la aventura del campeón y la de profesor, algo bastante llamativo. Los gráficos son estilo cuarta generación, tanto personajes como mapeados, aunque con Pokémon seguidor. Contaremos con nuevas ciudades y rutas, combates y personajes, además de otros muchos que ya conocemos. Podremos pelear con el Team Rocket, Magma, Galactic o Plasma. Además, podremos ver algunos entrenadores conocidos, como son Gardenia, Dryden o Alder, por ejemplo, que también tendrán un papel importante en la aventura. La historia de Pokémon Maeve comienza en la pintoresca ciudad de Havenbrook, donde eres un joven entrenador con grandes sueños. Después de graduarte como entrenador Pokémon, recibes un mensaje misterioso que te insta a explorar la región de Umbrosia, un lugar lleno de secretos y leyendas antiguas. Intrigado por la invitación, te aventuras en un viaje para descubrir la verdad detrás de este enigmático mensaje. A lo largo de tu viaje, te encuentras con los malvados equipos criminales, Rocket, Aqua, Magma, Galactic, Plasma, quienes amenazan la paz de Umbrosia. Tu deber es detener sus maléficos planes y proteger la región junto a sus fieles Pokémon. Te encuentras con rivales formidables como Alex y Max, quienes están dispuestos a desafiarte en cada paso del camino, pero también te haces amigo de entrenadores poderosos y famosos,
como Gardenia, Elesa, Lucian, Dryden, Alder y muchos más. Todos te brindan orientación y amistad en tu búsqueda para convertirte en un verdadero maestro Pokémon. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón, me gustaría que comentaras qué te pareció el juego y si lo vas a probar. Además de que, ¿cuál es tu función favorita? Ya sea las megas o la teracristalización. Ponme tu opinión en los comentarios y os iré leyendo y poniendo corazón. Y ya sí, voy con mi opinión personal, aunque en general no tengo quejas. El juego me parece muy original, y aunque no esté completo, creo que tiene suficiente contenido para no aburrirnos en muchas horas. Contaremos con la primera historia, que nos lleva por 16 gimnasios y Liga Pokémon. Como ves, podrás aprovechar las mega evoluciones, teracristalización y movimiento Z que nos ofrece el juego, además de esas Dynamax que todos esperamos. Si buscas una aventura diferente, con nueva historia y región, esta es una opción ideal para ti, ya que contarás con muchas batallas, personajes y misiones para no aburrirte mucho tiempo. Si lo esperas en español, no hay noticias de traducción, por lo que no tendría mucha esperanza. Además, si el juego lo apoyáis mucho, cuando haya nuevas actualizaciones lo traeré de nuevo al canal, sobre todo cuando tengamos la siguiente parte de la aventura, la historia del campeón y el profesor. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, creo que es una buena opción y sinceramente tenemos la historia principal completa, con muchas misiones y funciones nuevas añadidas que harán que no nos aburramos en mucho tiempo. En general, me parece un juegazo que tienes que probar, y si te gusta, pues a darle buen vicio. Yo de por sí, como digo, te lo recomiendo, ya que tiene todas esas funciones que esperamos todos y que nos encantan, así que sí. Por mi parte, a ver cuándo vienen las nuevas actualizaciones. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!